Nos ponemos pues en la presencia de Dios y hacemos una invocación al Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Todo lo que vamos a decir en esta tarde y lo que dijimos y lo que diremos siempre tiene esta realidad de el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Yo os enviaré. Hay una canción muy bonita, acuérdense, que es que para Pentecostés, yo os enviaré el Espíritu Santo. Entonces, es el que nos hace no solo entender, sino que cambia nuestra realidad de humana en divina. Hasta ahí creo, a ver si nos llega hoy el tiempo para hablar de esa realidad, que la hablaba el otro día, en otro momentico, hablar de la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo. Claro, y esto es tema muy querido de mi amadísimo padre, Serafín Prado. Entonces, vamos a hablar, pues, habíamos tenido como temas anteriores, como las espiritualidades que hay. En cambio, pues nos poníamos a hablar de la espiritualidad cristiana, Y lo que hoy vamos a decir son, primero, que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad en Jesús, en la Trinidad y en la Iglesia. Cuando no hay esa espiritualidad, pues uno puede decir, y el padre Alesón, de feliz recordación, que era muy jocoso, él decía, es una persona muy espiritual, toca muy lindo el piano. Pues bueno, será buen pianista, pero que sea espiritualidad. Pero él lo hacía así, con un poquito de mala intención, para hacer recaer que cuando estamos hablando de, 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 de la espiritualidad, estamos hablando de Jesús. No estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de Jesús. Me parece demasiado importante. Bien, entonces vamos a hablar pues de cómo se nos revela Jesús. Y entonces utiliza aquí 3 palabras de San Juan que son tan importantísimas, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice, todas las espiritualidades pretenden mostrar el camino. Recuerden lo que habíamos hablado de Buda, del camino medio, claro, es toda una espiritualidad en la que, claro, nunca nos olvidemos, y eso tenemos que decirlo y lo vamos a repetir, que las espiritualidades quieren mostrar cómo se camina por. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, y esto es radical, porque es que uno puede decir, no, yo sí soy cristiano, pero ¿es usted colombiano y no sabe ni de qué color es la bandera? Pues probablemente pues sea usted, no sé, pues de otro paseo. Entonces, Cristo es el camino. Y es el camino porque Jesús eh, eh, nos muestra cómo tenemos, cuando le dice, y sabemos, no sabemos a dónde vas y cómo tenemos que saber por dónde. Y entonces Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando Jesús les dice que Él es el camino, Él es el que nos lleva, es el que nos dirige, es el que pone el lugar por donde se va. Es muy curioso cuando hablamos del camino, y siempre
es oportuno repetir aquello que dice nuestro padre San Agustín sobre el camino. Lo decía el día pasado y lo repito porque es que me parece que es tan importante. Dice, el que va por el camino, si va despacio, llegará más tarde, pero llegará. El que no va por el camino, aunque vaya muy rápido, no llegará. Entonces Jesús es el camino para, para, para que nosotros lleguemos a ser, y ahora es donde vamos a ir, para que seamos hijos de Dios. Y para que ese ser hijos de Dios sea una realidad viva y eficaz. Entonces, el camino. ¿Y cuál es el camino? Hay muchísimos caminos, y claro, es el que decía nuestro padre San Agustín, ¿es el camino verdadero o el camino falso? Tiene que ser el camino de verdad, el camino de verdad. Tenemos que saber que por el camino que va Jesús, caminamos en la verdad de Dios. Es tan importante. Cristo es el camino y Él es el que camina con nosotros. Es como el de Maús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está en el camino y se hace el encontradizo con aquellos discípulos y andando por el camino se encuentran con Jesús. Entonces, porque Él es el camino de verdad o la verdad del camino. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos a muchas personas que pueden hacer muchas cosas y entonces pues es posible que pues estarán caminando por el camino y dice Jesús aquella frase tan fuerte que nuestro padre San Agustín hace un comentario exegético pero insistente. Dice, sin mí nada podéis hacer. Es que sin la gracia de Cristo no hacemos nada. No hacemos nada. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ahora, después cuando veamos aquello de la iglesia es la que nos muestra a Jesús, porque Jesús es el camino y la verdad. Ojo, tenemos que caminar por el camino de la verdad. Por eso me parece tan espantoso cuando de manera voluntaria algunas personas se ponen a murmurar de la iglesia. Pues hombre, yo pienso que habrá muchas gentes que desde la ignorancia y Dios salvará a los humanos y a los burritos, Domine salva, homines et jumenta. Y entonces, pues bueno, Dios es Dios de bondad, pero claro, ponerse en contra de la iglesia por un protervo pensamiento en el cual la soberbia, que es una de las características del diablo, estamos hoy celebrando al arcángel San Miguel, al que le tengo yo mucha devoción porque era el patrono de la parroquia del pueblo de mi mamá, y aquel San Miguel arcángel, el gran batallador, que en lucha, que en gran pelea a Luzbel venció, pues claro, es la soberbia. ¿Quién como Dios? Yo soy como Dios. Pues mire usted. Entonces, camino, verdad. ¿Para qué? Caminar hacia la vida. Y claro, ahora vamos a ver qué es lo que es la vida. Entonces, caminamos pues hacia la vida en la que caminamos por el camino verdadero con Jesús. Entonces, este camino es el que nos hace caminar hacia la totalidad, la vida. Hay que tener en cuenta que
Cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hagamos un ejercicio de lógica. ¿Qué es lo contrario de la vida? La muerte. Y dirá San Pablo, por el pecado entró la muerte. Por eso, la vida es la vida de Dios que se nos da en su gracia, que nos hace santos y nos da todo lo que somos. Y dirá nuestro padre San Agustín, y lo cito porque es que es una de las citas que pues le llena a uno de alegría y de esperanza, porque dice nuestro padre, Jesús se hizo un humano para hacer de los humanos dioses. Es esto, para que tengamos la vida y la tengamos abundante. Bien, este será el capítulo de que Jesús es la vida, y esta vida es el estar de su plenitud. Todos hemos recibido gracia tras gracia. Entonces, recibimos con Cristo, recibimos su gracia y no solamente recibimos la amistad de Dios, sino que nos hace dioses. Y entonces estamos, y lo dice, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo y hemos sido vivificados con Cristo. Este es el texto de Cristo, es camino, verdad y vida. ¡Ojo! Todos nosotros estamos llamados a la vida. Bien. Pero hay un peligro que siempre es el intelectualismo. Alguna vez, pues cuando se habla del intelectualismo, pues suele ser lo que se da en llamar el gnosticismo sin A, el gnosticismo cristiano, conocer. Y entonces, aquí a nivel de esta cámara que transmite mi poco agraciado porte y transmite lo que vamos diciendo, digo, entonces para ser cristiano lo que tenemos es que haber leído muchos libros o escuchar muchas predicaciones, y dice, sí, pues sí, pero la vida cristiana es la aceptación teórica, la fe, y práctica de Cristo, camino, verdad y vida. Es muy importante. No vale el decir yo soy cristiano y me pongo y hago y digo, ay, qué piadoso soy, ¿sí? Y la práctica de la vida de Cristo, eso me parece tan importante, tan importante. Entonces, qué bueno que estemos ahí en el meollo, de la vida cristiana, que es la práctica de Cristo. Bien. Será en ese camino, verdad y vida, encontrarnos con Cristo, con Cristo. Creo que es demasiado importante. No es encontrarnos con el libro que habla de Cristo, es encontrarnos con Cristo. Me parece tan importante. Tenemos que encontrarnos con Él y encontrarlos como se encontró Juan. Acuérdense, pasaba y le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos encontramos con Jesús, con ese Jesús que es el Mesías, que es el que está, el que es. Bien. Es la santidad como puesta en obra de lo que hemos conocido en Jesús. Si no, dirá Santiago, muéstrame tus obras y con tus obras estarás mostrando tu fe. Porque si me muestras tu fe
y no me muestras tus obras, es muy duro. Creo que esa carta de Santiago de la fe y de las obras, pues es tan importante para no engañarnos y estar pensando que la fe, pues es el tener un bonito discurso o no sé qué cosa. No, la fe es el creer en Jesús, camino, verdad y vida, ese camino, verdad y vida que es el que nos va a llevar al encuentro con Jesús, ¿m? Que es el que nos salva, el que nos salva. Bien, pero ¿cómo vamos a Jesús? Nadie va al Padre, nadie puede venir si el Padre no lo atrae. No nos tenemos que engañar y pensar que la santidad es como un buen deseo. No, la santidad es dejarse llevar con Dios. Los encuentros que hablan los, los evangelios son siempre de, del encuentro con la persona de Jesús, con la persona. Jesús está viviendo con él, pero estamos en una situación distinta porque ya Jesús no es es el resucitado. Y entonces tenemos que saber que Jesús es el que está ahí de manera distinta. Entonces, estamos encontrándonos con Jesús. Ojo, ojo, una cosa siempre tan importante. Estamos encontrándonos con Jesús y eso es muy grave porque algunas personas pues pueden pensar, no, yo soy muy piadoso y hago, no, toda la piedad, si usted se encuentra con Jesús, se encuentra con Jesús en la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Jesús y ella es la que nos muestra a ese Jesús, para que en ella encontremos a Jesús y creamos lo que nos dice la iglesia, creamos a Jesús del que nos habla la iglesia, porque es Jesús nos habla por medio de la iglesia y creamos en Jesús. En última instancia, discípulos de Jesús. Tenemos que, tenemos que seguir el camino de Jesús. Ahora lo veremos. Nos tenemos que hacer discípulos de Jesús. Y que los discípulos de Jesús son los que viven en la eclesía. Y creo que aquí es más que pertinente poner la traducción de eclesía, de calo, del verbo calo, que es el grupo, el grupo. La iglesia es el grupo de los que buscan al Señor. Esa es la eclesía. Y entonces tenemos que saber que tenemos que aceptar a, al que nos está hablando. Somos seguidores, no somos un club, somos un club de seguidores de Jesús porque estamos haciendo lo que Él nos dice. Y vivimos de una manera distinta a la manera de Jesús. Es muy curioso, lo veremos después, cómo el Espíritu Santo siempre va iluminando a la iglesia para que haya diversos modos de santificación y diversos modos de testimonio. Bien, todos somos discípulos, pero somos discípulos de Jesús, aceptándolo como el maestro y como el alma de la iglesia. Y entonces tenemos que someter nuestro saber al saber de la iglesia. Y en eso me parece
tan importante, aquello que he repetido muchas veces, pero hay que ponerlo y lo volveré a repetir cuando después sigamos hablando de la Iglesia. Y dice, porque dirá San Ignacio de Loyola, si estamos siguiendo a Jesús, tenemos que seguirlo como la Iglesia nos enseña. Y dirá San Ignacio, si yo veo negro y la Iglesia dice blanco, diré negro. Si yo veo blanco y la Iglesia dice negro, diré negro. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, en ese ser discípulo, en ese acoger, en ese reconocer, que eso es lo que es para Juan la fe, es el reconocer lo que la Iglesia nos dice. Hemos hablado del credo y eso es, la Iglesia nos muestra. ¿Por qué sabemos lo que es Jesús? Porque la Iglesia nos lo está mostrando. Y en ese caminar, para hacerse discípulo de Cristo, tenemos que amar a Cristo. Es la adhesión a Jesús. Y dice, si alguien me ama, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y vendremos y haremos morada en Él. Hablaremos de la inhabitación, que es de las cosas hermosas, de las más hermosas, el saber que llevamos a Cristo, llevamos a Dios en nuestro corazón. Bien, tenemos que amar, tenemos que amar a Dios, tenemos que amarlo de la manera suprema. El amor que Dios nos tiene, pero es que es quien entiende, y en eso, pues claro, cuando las personas que de verdad son santas y viven en el amor de Dios y aman a Cristo, entonces sí, huelen. Yo he tenido la dicha de estar junto a personas que pues sí son, hay experiencias, yo les decía, la experiencia de ver a este gran hombre, San Juan Pablo II, o al bueno de San Charbel, que era eso, pues tan querido por todas aquellas personas. Claro, cuando uno veía, cuando yo tuve la dicha de ver en la intimidad a Juan Pablo II allá, cuando iba a salir a dirigirnos la palabra, que estaba roto por el cansancio y con una santidad, olía a santo. Y cuando he tenido la suerte de ser, por mis pecados, asiduo a la penitencia con el padre Mariano Gazpio, de tan feliz recordación, o al autor de estos que estamos diciendo, el padre Serafín, grandes santos. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Que son gente que su hablar es de Dios, que su decir es de Dios, que su gozo es de Dios. Y recuerdo a mi padre Serafín, y creo que en este momento, de amar a Cristo, yo lo recuerdo cuando, como alguna otra persona que hoy en la Fundación San Ezequiel estamos en el grupo de oración, y una de las personas decía, es que le van a amputar un pie a una sobrina, y yo me acordaba cuando el padre Serafín Prado le amputaron la pierna porque era diabético, los diabéticos somos así, y entonces, pero nunca perdió la sonrisa en los labios. Era por amor a Cristo, por amor, que es un amor de complacencia, alegrarnos por lo que es de Jesús, por lo que maravilla, por lo que ha hecho, entusiasmarnos con Él. Si no gozamos con las cosas de Cristo, no lo amamos. Estamos fingiendo. Y claro, por eso, porque es que no hay que tener solo fe. Acuérdense lo que decía el catecismo de Astete. ¿Quién es buen cristiano? Buen cristiano
es el discípulo de Cristo que cree en su doctrina y la practican. ¿Se acuerdan? Eso decía el catecismo ascete, que me pareció siempre pues tan simpático. El buen cristiano es el que cree en su doctrina y la practica. ¿Y cuál es la práctica de Dios? El amor. Si no hacemos más que hablar mal del prójimo y un largo etcétera, diremos, qué cosa, ¿no? Bueno, sigamos. Este amor, que es el amor de Dios, y dirá nuestro padre San Agustín en la regla, de inde, y por eso a todo lo demás. Diligantur Deus de inde proximus, amar a Dios y por eso amar a todos los demás, porque los demás podemos ser dignos de poco amor, pero amamos al prójimo por amor de Dios, porque son criaturas. Claro, hay que amar a los hijos de Dios, que es bastante importante. Bien, tiene que ser un amor de complacencia, alegrarnos en lo que es de Jesús, un amor de benevolencia, querer que Jesús sea glorificado, un amor de beneficencia, poner toda nuestra fuerza al servicio de Jesús. Qué bueno que es, en definitiva, hacer por la persona de Jesús que sea esa nuestra opción fundamental. Qué bueno que todo lo que hacemos sea por amor a Jesús. Todo. Cuando algunas mamás piadosas, ay, que no quiero tomarme la droguita, tómela y ofrézcala por las misiones. Claro, bien. En ese amor de Jesús tenemos que seguirlo. Es lo que alguna vez hablamos de la secuela Christi. Acuérdense, la secuela Christi, que algunos lo entendían, pues eso físicamente, y ahí tenemos a la simpatiquísima monja Egeria, que se fue caminando hasta Jerusalén para caminar por donde andaba Jesús. Claro, es una secuela. O vivir de la manera concreta en donde nos encontramos, pero claro, porque son los que siguen con Jesús. Pero hay una manera tan bella que la comentará. Es un texto siempre digno de ser comentado, cuando Jesús dice, ¿y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice Jesús, los que cumplen la voluntad de mi Padre. Por eso, cuando estamos siguiendo a Jesús, ¿quiénes son? ¿Quiénes seguimos a Jesús? Los que creemos en Él. Ese es el seguimiento. Por eso, cuando estamos haciendo y nuestra vida es seguimiento de Jesús, porque estamos caminando con Él, pues estamos en la secuela Christi, y la secuela Christi es el seguimiento de las huellas de Jesús, que siempre es tan importante. El seguir con la secuela Christi, seguir con el seguimiento de Jesús, es tan importante. ¿Y dónde lo seguimos? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y es tan hermoso, porque los que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, seguir a Jesús no es irse de paseo a Jerusalén, lo cual puede ser buenísimo, quien pudiera, pero es estar en el Jerusalén de cada día. Eso es seguir a Jesús. Bien, no necesariamente tiene, pues eso, alguna connotación local, como la monja Egeria. Pues bueno, bendito sea Dios. Entonces, tenemos que la situación ha cambiado tanto, y son los 12, y la Iglesia somos los 12, somos más que 12, pero somos los 12 si seguimos a Jesús. Me parece tan importante. Para imitarlo. Y entonces, ¿cuál es la imitación de Jesús? La imitación de Jesús es vivir como Él, vivir teniendo en Él lo que Dios hace, que es vivir
con la imagen perfecta del Verbo de Dios. Entonces, ser como Jesús, ser como Jesús. Ojo, ¿y cómo es? Repito a San Pablo, tener los mismos sentimientos, himno de Filipenses, me parece que es tan importante. La imagen de Dios es Jesús, es el Verbo encarnado. Y entonces, seguir. Entonces, la vocación cristiana es vivir según Jesús. Ojo, ojo, Jesús es infinitamente imitable y por eso tenemos que vivir cada cual según es el ser de Dios. La imitación de Cristo es transformación, configuración ontológica con Él. Es hacernos igual que Él. Me parece que es tan importante que es ponernos a vivir con sus patrones de vida, vivir como Él vivía. Claro, en este momento Él glorificado. ¿Y cuál es el gran deseo de Jesús? He venido para que tengan vida y la tengan abundante. ¿Y nosotros qué estamos? A ver cómo hacemos que los demás sean más miserables. Entonces tenemos que vivir con la vida abundante, con la vida abundante de Jesús. Jesús es el maestro que sigue enseñando y por eso nosotros tenemos que seguir siendo palabra de Dios. Ojo, ojo, no predicando, viviendo, que las palabras ni las mías, no nos las creemos. La vida sí es tan importante. Esa configuración se hace mediante el bautismo y los sacramentos, dejándonos llevar por la vida de Cristo que se nos da en su gracia. Hay una afirmación que es muy bonita y lo dicen muchos padres y dice, cuando usted se come una manzana, la manzana se vuelve en parte de su cuerpo. Es la energía del comer y entonces sí, ¿verdad? Cuando nosotros comemos a Cristo, comulgamos, nos convertimos en Él. Cuando nosotros vivimos con Jesús, nos volvemos en otros Cristos. Ojo, y todos somos los bautizados, es importantísimo decirlo, todos somos otros Cristos. Bien. La imitación de Cristo tiene que ser una imitación ética y moral. No que podamos, y ahora aquí veremos, creo que dice aquí una cosa muy simpática de los que vivir en Cristo, y veremos algunos santos que son tan... No soy yo quien en mí vive, es Cristo que vive en mí. Tan alta vida espero que muero porque no muero, dirá Santa Teresa de Ávila. Entonces, las personas modelos pues son como para parecernos, pero es que lo que pasa es que Cristo nos construye desde dentro, nos hace desde dentro. Es su palabra, que es palabra viva, y entonces nos ponemos a vivir como Él. Entonces no es que nos peinemos, acuérdense ustedes en aquellos tiempos en los que Elvis Presley era el más importante, entonces todo el mundo se ponía la pestañina como el cantante, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Sí? O aquel momento en el que en los años 60 se llevaba pantalón, botacampana y todos con botacampana. Bueno, está curioso. ¿Algo más? No, es que cuando lo que estamos haciendo es imitar a Cristo, es tener los sentimientos de Cristo. Es tan importante. Bien, porque Cristo es la obra del Padre, Cristo, y es su ser, es estar prostheú, que dirá estar vuelto a Dios. El ser de Cristo es estar vuelto hacia el Padre. Esa es nuestra esencia. ¿En qué consistirá prácticamente
la imitación. Es obvio que no nos vamos a vestir como él. Ha habido, hay algunas gentes, como hay unas sectas por ahí, que se visten como supuestamente se vestían en el siglo I, lo cual, pues está bien, mal o no. No, qué pena. No, no, no. Las acciones de Cristo, cómo se imitan? Pues porque Cristo es la cabeza, porque Cristo es el que nos lleva. Hay unas ciertas disposiciones que no tenemos que imitar desde el magisterio, desde la iglesia, desde la liturgia. Ahí estamos imitando a Jesús. Las ciertas disposiciones interiores, la dignidad, la santidad, esa es la imitación. Él era el santo de los santos. Y entonces nosotros tenemos que vivir en esa santidad que es es don de Dios. Bien, con todas las limitaciones, Cristo es nuestro modelo y es es lo único imitable. Todos los santos, pues a veces, como les digo, he tenido la dicha de convivir con gente muy santa y cuando es esa realidad, lo que entendemos es que ellos viven con los sentimientos de Jesús, con los sentimientos de Jesús. Y uno ve como traducido de una manera tan palpable cuáles son los sentimientos de Jesús. Y entonces sí, imito, veo el reflejo tan cercano. ¿Y cuál es el sentimiento de Jesús? Himno de los Filipenses, la kénosis. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de sí mismo y esa es el ser servidor, y dar la vida. Cuando somos tan importantes que nos parece que tenemos que ser así, lo único importante, no, lo importante es tener los sentimientos de Jesús, que son los sentimientos de vivir del Padre y para el Padre y desde ahí para todos los demás. Y en ese vivir tenemos que vivir la vida de Dios, la vida de Cristo. Tenemos que tener una espiritualidad cristiana y por eso tantas y tantas veces se hace, y creo que después de eso tendremos que retomar una inmensa introducción otra vez más de la palabra, de la Sagrada Escritura, porque es que es Dios el que nos está hablando. Y entonces cuando vivimos de Cristo, lo estamos escuchando. Acuérdense que dice San Jerónimo, cuando oramos, nosotros hablamos a Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura, Dios nos habla. Entonces, tenemos que tener la misma vida de Cristo. ¿Soy yo quien en mí vivo? No, no soy yo quien en mí vivo, es Cristo que vive en mí. Me parece tan importante. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad trinitaria y eclesial. ¿Por qué? Porque es que Jesús es el Hijo eterno del Padre. Y entonces todo el ser de Jesús es recibido eternamente del amor del Padre. Entonces la espiritualidad cristiana es una espiritualidad en la cual, oh gozo, estamos sabiendo que Cristo nos está manifestando lo más importante. Y en eso quiero recordar una vez más al papá de Orígenes, lo volveré a decir, porque es que siempre está ahí. Llevamos en nosotros la Santísima Trinidad. Dios vive en nosotros. Bien, y tenemos una relación especial con el Padre. Acuérdense
que cuando Jesús le tuvo que contestar aquella pregunta, oiga, y le decían, todos los rabinos les enseñan a rezar a sus discípulos. Y entonces, ¿y tú cómo nos vas a enseñar? Y Jesús les dijo, Abba, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y claro, claro, no les dice cualquier cosa, les dice que Dios es nuestro papá. El padre Serafín Prado por aquí dice que es que la traducción, hace una traducción muy para su tierra, y dice, papá es papaíto, aquí diríamos papito, es papá, y es que es tan tierno. El Padre Nuestro es la oración en la que Jesús nos dice que nos dirijamos a Dios como nuestro papá. Es que, ¿y por qué? Porque somos sus hijos, porque nos ha hecho y nos ama a todos. Y tanto nos ama, tanto amó Dios al mundo que entregó a su divino Hijo. ¡Wow! Entonces, tenemos, ¿cuáles son los títulos que tenemos para gloriarnos? Pues, pues importantísimo, porque los títulos no hay más que uno, que Dios es nuestro papá, que estamos dentro de la intimidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué más nos puede decir? Todo lo otro, a veces pues ponemos importancia en los detalles. No, no. Les repito una vez más un ejemplo que es siempre tan válido. ¿Ustedes han visto alguna vez un bebé en brazos de su mamá? Es la figura de la felicidad. Nosotros somos bebés en brazos de nuestro papá Dios. ¿Qué más? Esa es la espiritualidad cristiana. Esa es la espiritualidad cristiana en la cual le decimos a Dios, Padre mío, Padre nuestro. El comentario de Santa Teresa, que es siempre el Padre nuestro, es un elemento tan comentable, pues es el Padre nuestro que estás en el cielo. Es que es el gozo. Y su papá que es, ay, mi papá. Entonces cuando el papá coge al bebé y lo alza y se lo lleva hasta su rostro, qué mayor felicidad del papá y del hijo. Esa es la imagen absoluta de la que nosotros participamos de la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad que estamos con Él, porque Él está en el cielo. ¿Y nosotros qué hacemos? Ir al cielo. ¿Y dónde está el cielo? Donde está Dios. Y estamos con Dios, luego estamos en el cielo. Un sobrino mío muy querido, una vez cuando se murió mi papito, él decía, se ha muerto el abuelo Josecho. Él quería que todos estuviésemos en el cielo. No, hizo de su vida un cielo para todos. ¿Dónde puede estar mi abuelo? En el cielo. Porque ¿dónde está el cielo? Donde está Dios. El bebé en el regazo de sus papás. Bien, entonces esta es nuestra manera de ser, porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios y tenemos la misma vida de Dios, y entonces participamos de la plenitud de la vida de Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque somos hermanos. ¿Ustedes alguno tiene un hermano? Y usted se ha visto al espejo con su hermano y saben que los dos son eso, hermanos. Hasta cómicamente dice, con el único que uno puede pelear es con el hermano, porque no hay odio. Somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Tenemos el mismo Espíritu de Dios, porque somos hijos del mismo Padre que ha puesto su Espíritu en nuestros corazones.
yo creo que es porque el Espíritu se nos ha dado, se nos ha dado. Entonces esa es nuestra espiritualidad trinitaria, donde estamos, allá donde estamos viviendo en la imitación a Cristo, por el cual somos hechos hijos adoptivos del Padre, porque nos ha dado su misma vida. Nos han hecho la transfusión de su espíritu, no de su sangre, sino de su espíritu, de su vida. Somos transformados y transfigurados en la misma vida de Dios. La espiritualidad católica es una espiritualidad eclesial. A ver si tengo suerte y podemos acabar con este pequeño tema que es tan importantísimo, que la espiritualidad es espiritualidad eclesial. Quiero dolerme de esta manía que tiene ya muchos años de malmeter, cuando el único afán es de malmeter la vida del Papa, y no nos gusta porque es argentino, y no nos gusta porque yo cuando lo he dicho alguna vez, cuando subió al solio pontificio nuestro Papa Benedicto, alguien me dijo con mala intención, esperando que yo hablase mal de Benedicto, del cardenal Ratzinger, me dijo, ¿y usted qué opina que suba que Ratzinger sea hecho Papa? Y yo le dije, lo tengo clarísimo, le encuentro un defecto muy grande, y creo que tenía razón, está viejito y nos durará poco. Esa es por la boca de Benedicto hablaba el Espíritu Santo, por la boca de Francisco habla Pedro, habla el Espíritu Santo, y al que no le guste está en una situación muy grave, está en una situación muy grave. Ustedes se imaginan que la mamá se pone a hablarle al bebé y al bebé le repudie la voz de la mamá, horror de los horrores. Es la voz de la mamá. Pues la voz de Francisco es la voz de nuestra Santa Madre Iglesia. Al que no le guste, está en una situación muy grave. Alguna vez alguien me decía, pero es que el Papa, digo, pues mire usted, lea usted el Concilio Vaticano I, y es que en el Concilio Vaticano I dice que el Papa es infalible. Y en cosas tan importantes, porque no se le critica que le guste el mate o así, pues le puede gustar el mate, o que le encante el equipo de fútbol X, cuyo nombre pues él sabe mejor que yo. No, es que es el Papa, es la santidad de la Iglesia, es el que me está mostrando a Jesús, camino, verdad y vida. La espiritualidad católica es pues una espiritualidad eclesial en la Santa Madre Iglesia. Es tan importante porque la Iglesia no es el lugar, el ámbito del espíritu. La Iglesia es el medio, es el órgano por el que somos incorporados a Cristo, hechos hijos, partícipes de la naturaleza divina. Podía haberlo hecho Dios de otra manera, pero quiso hacernos santos mediante nuestra Santa Madre, la Iglesia. Entonces, el ejercicio del magisterio es el ejercicio de ponernos a la mano y con sentido total. A veces dicen, es que tenemos que leer la Biblia, pero la Iglesia, pero si no hay Iglesia, acuérdense, tendremos que volver a hablar de la revelación, de la inspiración en la Iglesia. Si la Iglesia no enseña, no hay Sagrada Escritura. No digamos tonterías. La Sagrada Escritura es el don de Dios puesto en la Iglesia. Entonces, la Iglesia es la maestra porque Jesús le entregó su vida
que Él es la palabra. La Iglesia es el cuerpo místico que nos transmite la vida. La Iglesia es, en el ejercicio de la potestad, es la que nos cuida. Nos cuida. La autoridad vale para el cuidado de nosotros los débiles. Aunque sea hasta un semáforo en verde, es una autoridad para cuidar que no nos atropelle un carro. Pues la Iglesia es el amor de Dios hecho ministerio. Bien, la Santa Madre de la Iglesia es la institución que tiene para nuestra vida la importancia de una mamá para sus hijos. Bien, entonces la Iglesia tiene la gracia desde la cabeza y nos distribuye toda su gracia. Nos la da del modo sacramental, del modo extrasacramental cada vez que habla el Santo Padre. Nos lo habla en sus carismas, en su jerarquía, en nuestro pertenecer. Cuando estamos hablando, hablamos con la fuerza de la Iglesia. El Espíritu Santo nos da su carisma y su fuerte y nos hace y nos va poniéndonos en todos los movimientos eclesiales para que tengamos la fuerza de hacer que traduzcamos todo lo que Dios es en su amor, lo traduzcamos en la vida social. Y por eso todo lo que hemos estado hablando de la doctrina social de la Iglesia, de los signos de los tiempos, es vida de la Iglesia en cada uno de nosotros, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, que somos la Iglesia. Tenemos que tener los criterios de la Iglesia, tenemos que saber que nuestra espiritualidad no es individual, es eclesial. Por eso que de verdad en este momento, permítanme que casi que mate este capítulo, pero es que no podía decirse de otra manera, porque la espiritualidad es espiritualidad en Cristo, en la Trinidad, en la Iglesia. Sin estas realidades, ojo, no tiene sentido. Toda mi vida es en la Iglesia. Si a usted no le gusta lo que le dice la Iglesia, está usted en un problema grave. Es que la Iglesia, pero es que no. La Iglesia es Cristo y la Iglesia nos muestra a Cristo. Que de verdad vayamos caminando en esas tres realidades. Quería haber caminado un poquito más, pero no ha sido posible, pero creo que es muy importante. Entonces, la espiritualidad cristiana, y así termino, es espiritualidad en Cristo, en la Trinidad, porque Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en la Iglesia, que es su cuerpo formado en la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, un abrazo muy grande para todos